Comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su podcast Derecho a Opinar. Estamos muy contentos porque, vean, casa llena. Tenemos aquí muchos invitados, hay algunas caras conocidas, acá los panelistas de mesa. Acá mi buen Andrés, que panelista fundador. Tenemos aquí al magistrado Edgar Israel, a Itziel Botello, estudiante de Derecho por parte de la UNIVA, y pues muy contentos aquí de compartir mesa con todos ustedes para este capítulo especial de responder preguntas y respuestas de pues la comunidad. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Yo creo que le vamos a ir dando celeridad porque el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, ¿les parece? Bienvenidos a todos, obviamente. Y aviento la primera pregunta, si les parece bien. ¿Ustedes resuelven en favor del PRIAN? Creo que aquí, obviamente, nos gustaría la opinión de todos. Yo nada más puedo decir que trabajadores del Poder Judicial Federal no tenemos colores. Bueno, en ese aspecto creo que cuando agarras un asunto, pues más bien te vas a los hechos y los fundamentos, no tanto al color del partido que está promoviendo el recurso. Igual pasa en los otros juicios de amparo donde hay particulares, ni siquiera te fijas en si son los denominados clase privilegiada o de las personas de escasos recursos. Jamás te pones a ver los ingresos de las personas, a menos que estés viendo un tema de proporcionalidad en alimentos, pero en realidad, pues no. Solo ves nombres en papel y te vas a los hechos y a los fundamentos, nunca al partido. Sí, bueno, en el caso del Poder Judicial Federal, su principal función es resolver juicios de amparo, y en estos asuntos son las personas las que están reclamando del gobierno el que no se han respetado sus derechos. Entonces el Poder Judicial pues es un contrapeso de los otros poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y obviamente pues resuelve sobre la constitucionalidad de esos actos. No somos oposición, somos, como lo digo, pues uno de los tres poderes de la Unión y que sirve de contrapesos para evitar abusos de poder de los otros. Correcto. Segunda pregunta sería, ¿qué hace un actuario? Pues, a ver, yo pienso que tristemente el tema de las y los actuarios, pues poco se habla de su labor. Por ejemplo, yo en el colegio pues siempre como que se ha minimizado, pero la importancia que ellos tienen, pues imagínate, son los que se encargan de la notificación. Un mal emplazamiento pues anula todo el debido proceso. Entonces creo que falta mucho reconocer su ardua labor, y pues todos mis respetos a todas las y los actuarios. Es uno de los escalones de la carrera judicial, que importante señalarlo, que forma parte de todo lo que es un proceso de ingreso al Poder Judicial. Lo que hace es la parte fundamental de notificar, llamar al proceso del cual está siendo parte en el órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un notificador, como bien lo dijo Itziel, pero que es parte fundamental, uno de los escalones iniciales para la carrera judicial, que es indispensable para que todo el mecanismo jurídico del Poder Judicial lleve a cabo sus funciones. Sí, además obviamente de emplazar a llamar a juicio, que es lo más importante, pues bueno, hay funciones en donde pues hay inspecciones judiciales, tienes que ir a, no sé, a lo mejor un ejido, a lo mejor a checar una construcción, y bueno, pues son obviamente pues parte también del trabajo, pero también algo que no se dice pues son las cargas extenuantes, y pues obviamente aquí estamos en una ciudad que el tráfico está fatal, lo digo porque pues soy actor judicial y pues bueno, a veces pues las cargas son pesadas, pero pues obviamente uno lo hace con gusto. Siguiente, ¿no, mi Abraham, o qué? Bueno, yo quisiera abundar que un actuario tiene una gran relevancia en cualquier proyecto porque es la persona a la que se le da fe pública y se le encomienda el primer acto de gran importancia en el juicio, que es el llamamiento a él, ¿no? Es el primer, ahora sí que la punta del iceberg en cuanto a la certeza jurídica del demandado, porque es el que lo cita al juicio y le da los pormenores de lo que se le está reclamando en un juicio, en una demanda o ya sea en un juicio de amparo. Entonces, pues simplemente es el primer servidor público en el escalafón que se le da esa fe pública y se le confía ese aspecto, ¿no? Entonces, no, para nada creo que de repente, tristemente, no se les da la importancia que merecen, pero sí son de manera... son un escalón trascendental en la impartición de justicia. Son esenciales, así los actuarios. Y yo abundar también en que son personas que también se exponen al estar en la calle, a tener el contacto a veces con las personas, y sobre todo cuando llevan a cabo los emplazamientos, ¿no? De repente no es embargos, no es algo que le dé gusto a la persona a la que se le va a emplazar o se le va a embargar en su caso, y obviamente hay una exposición ahí por parte de los compañeros actuarios. Bien, ahí va la tercera pregunta, es ¿cómo llegas al Poder Judicial Federal?
Pero bueno, es complicado porque si compartimos la experiencia de vida de cada uno de nosotros, pues no es usual, pero pues bueno, yo fui parte del primer programa de prácticas judiciales, finalmente después del año Itzel, creo que también, ¿verdad? Estás en prácticas judiciales. Pues una persona te da una oportunidad y finalmente pues quedas en la institución, ¿no? Pero yo creo que esa pregunta va encaminada en el sentido de que mucha gente insiste que esos lugares son puestos como por dedazo o que son por un favor político. Pues eso es falso, porque evidentemente, como dijimos en la pregunta anterior, no nos debemos a ningún partido político y finalmente pues aquí estamos de todos los escalafones literal y pues sabemos que se llega nada más por el trabajo duro y por la carrera judicial, por el estudio, ¿no? Y se llega, como se dice en muchos lados, picando piedra, ¿no? Obviamente es tocar la puerta. Tú fuiste de ese programa de prácticas. A nosotros, por ejemplo, tú, Andrés, y Servicio Social, o como antes nos llamaban, meritorios, obviamente, y de ahí, obviamente, estar taloneando, obviamente, para lograr ahí el puesto. Que ahí también es, creo que parte importante de todas las juezas y jueces, que también, aparte de ellos resolver los asuntos, tienen la responsabilidad de ser la cabeza de un órgano jurisdiccional y aparte de formar a la gente, porque finalmente son las personas que nos van dirigiendo en el camino y nos van enseñando, nos van formando. Entonces, obviamente, parte de el cómo entrar al Poder Judicial Federal, creo que es obviamente el tener ahí la pretensión de obviamente ingresar y tratar de obviamente por medio de tu trabajo y capacidades demostrar que vas a ir subiendo de puestos, pues. Sí. Bueno, en el tema del acceso a la carrera judicial, pues mucho se ha cuestionado de que hay nepotismo, que el poder familiar y cosas por el estilo, ¿no? Seguramente en el pasado pues hubo algunos abusos, pero tampoco era la regla general. En mi caso, bueno, yo soy magistrado adscrito actualmente a un colegiado en materia civil y bueno, pues yo soy el primer abogado de mi familia, el primero que entró al Poder Judicial y en mi situación específica, bueno, yo no me formé inicialmente en el Poder Judicial Federal. Yo inicié en el Tribunal Federal, en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, y así como ustedes, pues llegué a prestar el servicio social a ese tribunal. Cuando hubo una oportunidad, pues me contrataron. Mi primer trabajo fue como oficial de partes. El oficial de partes es el que recibe las promociones. Ese era mi trabajo y bueno, pues yo me quedaba en las tardes a hacer labor jurídica, hacer proyectos de acuerdo, proyectos de sentencia y después me dio una oportunidad como secretario. Llegué al Poder Judicial porque uno de los magistrados de un tribunal colegiado en materia administrativa quería contratar a alguien que tuviera el conocimiento del Tribunal Fiscal, ¿no? Y bueno, pues ahí un par de secretarios mencionaban mi nombre, me entrevisté con el magistrado y bueno, pues después de 6 meses pues ya me quedé en ese tribunal trabajando y de ahí pues llegué a ser juez pues a través de concursos de oposición, estudiando pues ahora sí que arduamente de todas las materias, tomando un montón de cursos y en esos exámenes pues obteniendo un mejor resultado pues que otros compañeros, ¿no? Oh, interesante. Y aquí, por ejemplo, de lo que usted comenta, licenciado, creo que debemos decir que se está eliminando la cuestión de que también mucha gente, a lo mejor no es parte de la pregunta, pero cuando dicen que a los juzgadores se les elige por dedo, o se les elegía por dedo, eso es totalmente erróneo. No, eso era falso. En los años 80 cuando los ministros designaban a los jueces. Ahí sí se rumora o la gente que estaba en aquel entonces en la corte, pues te podrá platicar que pues había como cuotas, ¿no? Pues llevaban un orden y cada ministro pues iba eligiendo algún juzgador. Eso cambió pues hace ya más de, no sé, hace 30 años, y pues es a través de concursos de oposición y son unos temarios extensos, ¿no? Puedes durar 6 meses estudiando y la verdad es que ni siquiera vas a terminar todo lo que te exigen, ¿no? Y son exámenes muy complicados. La primera parte, pues obviamente, pues era un examen en el que depurabas, porque, por ejemplo, cuando yo concursé para juez, éramos casi 3,000 aspirantes. Entonces, bueno, la primera parte, pues era un examen de 100 preguntas de opción múltiple y para 70 plazas, pues accedimos a la segunda parte del concurso, 70 personas, porque no puedes evaluarlos a todos. Y ya esa segunda parte, pues era un caso práctico, tenías que hacer una sentencia y también te presentabas a un examen oral ante sinodales como los exámenes de tesis y te podían preguntar sobre cualquier cosa. Entonces eran exámenes verdaderamente difíciles y bastante pues extenuantes, ¿no? Excelente. Sí. Y justo hablando del tema que acaba de comentar, su experiencia, pues considero que la realidad es que pues
sí, o sea, a mí se me ha tocado que sí he visto casos de nepotismo, o sobre todo creo que aquí en el tercer circuito sí hay apellidos, que familiares de que no, pues que es mi primo, que es mi hermana, y es el hermano de la hermana, o sea, como que un montón de cosas así, pero también no generalizar. O sea, creo que el tema es no haber generalizado que todos los titulares o todas las titulares pues tienen este pacto de influyentismo, del nepotismo que sí hay, y que creo que a lo mejor sí en el entonces, o sea, que sí se ha buscado erradicar. O sea, como dice, a lo mejor venía de los años 80 y obviamente se ha buscado implementar la erradicación de la problemática del nepotismo. Creo que justo ellos, pues el que se atrevió a hablar y que atrevió como a reformar esta reforma interna, creo que fue el ministro Arturo Saldívar, en su actuar de que vio pues esta problemática. Entonces, ¿cómo ven que esta reforma que hizo Arturo Saldívar de que tienen que poner, ¿no? Tienen que dar un registro de poner sus familiares. O sea, ahora ya hay más control. O sea, yo siento que sí ha buscado un padrón familiar, que sí han buscado detectar esto. Entonces, yo sí he notado que sí ha habido un avance. O sea, sí se ha buscado las formas. Y pues no sé, o sea, ¿cómo vieron? Qué buena intervención, porque te acuerdas en el podcast de Hilda, le mandamos un saludo también a Hilda, pues sí decíamos que bueno, de entrada hay que separarlo porque muchas personas que, no sé, compañeros que sus padres o tíos son titulares, pues bueno, finalmente pasaron un examen también para ser oficial, para ser actuario, para ser secretario, y ellos no van y les hacen exámenes. Hay casos, incluso se me viene a la mente un nombre, obviamente, de que su padre era titular y finalmente él también ganó un concurso de oposición como el que está diciendo el magistrado Israel a los 30 años. Entonces, o sea, también como quitarle la oportunidad. Sí, hay casos a lo mejor en los que pues suena pues extraño que a lo mejor 15 familiares estén todos queriendo estudiar derecho, ¿no? Pero finalmente creo que ha habido avances en el sentido de que hay mecanismos para hacer ese tipo de señalamientos y pues obviamente están a disposición de cualquier persona, ¿no? Bueno, una pregunta más que está interesante, que una pregunta dice, para los que no sabemos nada, ¿qué quieren los funcionarios que aún con paro siguen cobrando salario? Y que, no obstante, que dice la presidenta que la reforma va porque va, se siguen aferrando a no trabajar. A ver, yo puedo decir que hay un dato que conocí de hecho ahorita en la mañana, donde sí existe una suspensión de labores, pero no quiere decir que no se esté trabajando. Hay una estadística que a partir de la suspensión de labores, que más o menos son 2 meses, se han resuelto más de 28,000 asuntos aquí en el Poder Judicial Federal. Entonces, como tal, no hay un paro total de labores, se está trabajando, obviamente estamos trabajando los asuntos que se consideran urgentes, que ya los hemos más o menos comentado, pero existe, obviamente, estamos trabajando, no es un paro total de labores. Sí, bueno, como comenta Luis, bueno, yo estoy actualmente en un tribunal colegiado en materia civil y sobre todo los asuntos familiares se consideran urgentes, ¿no? El día de ayer tuvimos una sesión en la cual tenía que ver con un aspecto de convivencia en cuanto a si al padre se le permitía o no participar en ciertas actividades escolares de su hija menor. Y bueno, pues ese asunto pues hubo una suspensión que resuelve el juez de distrito, se interpone un recurso del cual conocemos nosotros y por el tipo de derechos en juego, pues no puede quedar supeditado a que reanudemos las labores al 100%, ¿no? Entonces hay un acuerdo del propio consejo donde dice qué asuntos se consideran urgentes, además de que nos da la posibilidad a los juzgadores de ampliar esa lista de materias que vienen ahí. Entonces, bueno, ¿seguimos trabajando? Sí. ¿En qué estamos trabajando? En los asuntos que involucran derechos que no pueden quedar reservados o pendientes de esta situación del paro. Y luego pues también preguntan que por qué nos aferramos a estar en contra de la reforma si ya se votó, si ya se aprobó. Bueno, pues hay una serie de recursos de juicios que se han interpuesto que todavía no han sido decididos. Hay varios que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros que están en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, y bueno, pues nosotros tenemos la esperanza de que estos recursos se resuelvan reconociendo que hubo violaciones al procedimiento e incluso que analicen el fondo del asunto para ver si el legislador puede modificar la Constitución a su antojo o tiene límites en esa reforma constitucional. Y eso es precisamente lo que estamos nosotros defendiendo.
a la ministra Lenia Batres se le hizo una pregunta y se le cuestionaba que si el legislador, el Congreso de la Unión, decide establecer permitir la esclavitud, si era una norma constitucionalmente válida, y ella contestaba que sí. Para ella, el legislador puede hacer lo que quiera con la Constitución, pero bueno, también esa misma pregunta se le hizo a otro de los ministros, no recuerdo ahorita el nombre de a quién le preguntaron, y hablaban de los supuestos que habla el 22 constitucional que están prohibidos, por ejemplo, la pena de muerte, los azotes, las mutilaciones, cosas por el estilo, y el ministro decía, bueno, pues si el legislador se vuelve loco y decide implementar estas sanciones que pues todo el mundo reconoce que son violatorias de la dignidad de las personas y que un sistema jurídico actual pues no los va a permitir, dice, pues claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Constitucional correspondiente pues tiene que analizar si son válidas o no. Yo algo que quiero agregar para complementar una visión también desde los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué queremos? A ver, señores, es que les hemos dicho más de una vez, el Poder Judicial de la Federación lo estamos defendiendo como institución, sí, estamos defendiendo la carrera judicial, sí, porque el sistema de meritocracia es la manera de garantizarles a todos ustedes ciudadanos que tengan una justicia lo más imparcial posible, lo mejor estudiada posible, pero estamos luchando por los derechos humanos de todas las personas. Quizás puedan considerar ustedes que por el hecho de estar con el escudo de la institución, con estas camisas de protesta, bien lo dijo el magistrado el capítulo pasado, no estamos luchando por un puesto, no estamos luchando por un sueldo. Es evidente que todos necesitamos un sueldo, sí, por la cuestión de la subsistencia, pero si ahorita no alzamos la voz, señores, ¿cuándo lo vamos a hacer? Están cayendo todas las instituciones. Vimos el sexenio pasado cómo comenzaron a asfixiar con el presupuesto a diferentes dependencias. Ya no tenemos organismos constitucionales autónomos. Derechos humanos, pues también ya vimos quién está, o más bien de qué lado está, porque ellos consideran que todo lo que está haciendo el oficialismo es progresivo en derechos humanos. Si se fijan, las opiniones independientes de las personas que pues consideran que esto va en retroceso de los derechos humanos es gente que no tiene nada que ver con el oficialismo. Entonces, de verdad, esta lucha va para ustedes y va para toda la gente que ni siquiera nace, derecho de las generaciones futuras, niños que no saben qué están pasando. Nos preguntaban, Abraham, ¿te acuerdas de que en una de las preguntas de que, bueno, y en la reforma de Zedillo, ¿por qué no salieron a hablar? Bueno, pues de entrada porque tenemos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ahorita es momento para levantar la voz porque quizá es la última oportunidad que tengamos para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría adicionar a todo esto que gran parte, la gente o desde el discurso del oficialismo se ha manejado que este paro viene a defender privilegios, pero en realidad lo que viene pasando es que se viene reclamando que ya no hay las condiciones para prestar el servicio de impartición de justicia. El discurso que se ha venido manejando es de desacreditación del Poder Judicial. Ese discurso ha venido permeando en cada una de las secretarías y hasta organismos públicos descentralizados, en el sentido de que las determinaciones que dicta un juez de distrito, un magistrado de circuito, no tienen legitimación porque van en contra de la política pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando estaba la reforma al artículo de la ley de amparos en relación con la suspensión, recuerdo bien que había paneles de discusión donde hablaba, por ejemplo, Antolini, ¿no? Creo que fue diputado senador de Morena, y decía, es que no es posible que un juez de distrito que es un mini juez, un pequeño integrante del sistema de impartición de justicia pueda suspender un acto emitido por el soberano, por el constituyente. Dicen, sí, precisamente el constitucionalismo así está establecido y es ese medio de control. Entonces, se ha venido ejerciendo este discurso para desacreditar las determinaciones que toma el Poder Judicial, y al día de hoy ya no hay esas condiciones, siquiera para que, por ejemplo, en un amparo donde se está obligando a la autoridad a que preste un servicio de atención médica puntual, completo, integral, te digan no,
No, porque tú no tienes legitimación, porque conforme a lo que viene diciendo mi presidenta o el presidente anterior, tú eres un órgano caprichoso y que no tienes el apoyo de 36 millones de mexicanos. Entonces, eso creo que es uno de los motivos principales que vino a generar este paro, que simplemente ya no hay un plano donde dar un servicio de impartición de justicia como corresponde. No es tanto venir a defender privilegios, no son privilegios. Simplemente lo que está reclamando el día de hoy es que ya no hay esas condiciones para prestar el servicio de impartición de justicia. Creo que eso es algo importante. Pero, o sea, actualmente creen, o sea, que siga funcionando lo del tema del paro. La verdad es que hay un ejemplo, ya hay una desesperación también de parte de las y los abogados litigantes, también de los quejosos, obviamente pues están en esta desesperación de la continuidad del paro, ¿no? O sea, cosa que es muy entendible. O sea, el estar en ese lado, o sea, estar en ese lado de pues no te resuelve, o sea, no hay a dónde acudir, ¿no? Están detenidos. Yo tengo amigos que me han dicho de que, oye, ya por favor ya regresen, o sea, de que ya pues nos urge, o sea, tenemos problemas que se urgen resolver. Entonces no sé hasta qué punto va a llegar el paro, sigue siendo indefinido, o sea, acaba de comentar el magistrado que hasta que no se resuelva, pero pues ya quedan meramente instancias pues jurídicas, ¿no? O sea, creo que de la manera legal, para mí, o sea, yo obviamente soy practicante, pero para mí mi opinión es que yo pienso que ya deberíamos de regresar a laborar en su totalidad. Okay, bueno, perdón, yo soy litigante y efectivamente sí existe una cierta desesperación por ciertos sectores, pero otros debemos de entender que no es que esté parado el proceso jurisdiccional en su totalidad. Como bien mencionaron, hay asuntos importantes en materia penal, materia familiar y otros de trascendencia que se siguen resolviendo. No obstante, sí existe la determinación de un paro indefinido, pero los mecanismos de importancia no solamente es en los juzgados federales, hay otros medios alternos que puedes seguir el proceso en primera instancia o en los poderes judiciales estatales. Pero a final de cuentas sí es importante que conforme a la pregunta, personas que integran el Poder Judicial hagan la manifestación, porque desgraciadamente no se da la difusión, apenas con pocos que son los medios que se atreven a difundir pues la opinión de quienes son los inconformes, pues desgraciadamente no se está planteando, como bien dicen, la defensa de derechos de particulares como son los empleados del Poder Judicial, sino es el Estado de Derecho. Aquí el contrapeso, el ejemplo que decía aquí el compañero, en el que lo que decía Antolini, como una persona mínimo, un juez puede parar una determinación, pues eso es fundamental para hacer el equilibrio de poder, que una persona que sea independiente de un poder, que sea de otro poder, pueda mantener el equilibrio de esos poderes. La independencia del Poder Judicial es indispensable. Eso es lo que se está buscando con este paro. O sea, eso es importante que la sociedad lo entienda. Entiendo el punto de los litigantes. Yo soy litigante, pero entiendo que los procesos no se ventilan solamente en los juzgados federales. Hay juzgados de primera instancia en los cuales existen mecanismos para que puedan seguir avanzando. Definitivamente esto se tiene que resolver de alguna otra forma, pero la certeza jurídica que se está reclamando en este paro, yo creo que es fundamental que sí se dé continuidad y objetividad, o sea, constancia y objetividad en los reclamos. Yo creo que es lo fundamental para que puedan prosperar los reclamos válidos de los integrantes del Poder Judicial, y que no son solamente del Poder Judicial, sino de los que buscamos que el Estado de Derecho en México prevalezca. Sí, justo. ¿Alguno más quiere comentar de eso? Sí, bueno, a mí sí me gustaría comentar que este tema de controlar los poderes judiciales no es exclusivo de México. Se ha dado últimamente en varios lugares del mundo, y como ejemplos podemos buscar en internet el caso de Israel, que hace 2 o 3 años también hubo algunas reformas para controlar el poder judicial y hubo protestas masivas. La gente salió a las calles, todo el mundo salió a defender el Poder Judicial, y lo mismo sucedió en Polonia también en 2019. Entonces yo, más que preguntar por qué seguimos nosotros protestando, yo preguntaría por qué tú, ciudadano que nos estás oyendo, no estás saliendo a las calles con nosotros a defender tus derechos. Exacto. A defender la existencia de un Poder Judicial independiente.
Es muy importante ese mensaje y contundente. Pero, a ver, yo algo que también entiendo, por ejemplo, porque quizá hay abogados postulantes que tengan pues esa incertidumbre, sobre Sí, todo justo. gente de grupos desprotegidos, pero no sé si recuerden cuando yo soy de los que considera que todavía no estamos en condiciones para reanudar, porque vienen muchas cosas, viene el presupuesto, viene la inseguridad que vamos a tener a lo mejor el resto de la clase trabajadora, pero más que eso, me quedo pensando, bueno, en pandemia recuerdo que hubo una circular por parte del Consejo de la Judicatura Federal en donde expandió el catálogo de asuntos urgentes y si bien, bueno, en ese momento funcionó, no entiendo por qué en este momento no sería como un buen elemento por parte de los que nos están representando en la Ciudad de México, o sea JUFED, o sea el sindicato, o sea Circuitos Unidos, para decirle al Consejo, bueno, a ver, hay una necesidad de justicia por parte de los quejosos, sí, pues expanden catálogo, porque finalmente a lo mejor habrá asuntos en los que pues no son necesariamente tan trascendentales como los del artículo 15 de la Ley de Amparo 22 constitucional, pero quizá atendiendo a ese antecedente podría ser una forma de que la justicia siga nuestro movimiento en una suspensión de labores, pero con ese catálogo extendido, ¿no? No sé por qué nunca ha estado en la mesa, la verdad. Bueno, en relación con la pregunta que te hacían tus conocidos, yo, por ejemplo, con otros amigos también que están en la cuestión de la parte litigante, les digo, pues amigos, es que al día de hoy, si yo te doy una sentencia de amparo, por más que la ley prevea medidas para su cumplimiento, las autoridades no las cumplen. Simplemente tenemos a la Presidenta de la República todos los días sacando un pretexto nuevo para no cumplir con una suspensión. Hoy en la mañanera sacó que como el código QR no le dirigía ninguna situación, no obstante que viene inserta la determinación de la juez, dice que ella de mutuo, dice que esa notificación es nula. Pues que la impugne y que no surte efecto. Precisamente es eso. Ellos están siendo juez y parte, o sea, ya simplemente dicen, no, porque a mí no me conviene, no sé si porque no le conviene, pero en realidad ellos ya dicen, me importa un bledo lo que diga ahí, simplemente no lo cumplo y le busco el pretexto que quiera. No, bueno, pues si el Consejo de la Judicatura Federal también ya no le importan las suspensiones, pues queda mucho. Precisamente es lo que hablamos. O sea, no hay las condiciones para la impartición de justicia. Entonces, lejos de tener este coraje hacia el Poder Judicial por este paro, lo que comenta el licenciado Israel, mejor, creo que el principal objetivo del paro es generar esa conciencia en decir, carajo, el día de mañana ya no va a haber Estado de Derecho. Si me imponen una fotoinfracción ilegal, no la voy a poder objetar. Si me privan de mi patrimonio, tampoco voy a poder defenderlo. Si me giran una orden de detención, aprehensión, también. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Simplemente no va a haber un juez que te escuche, ¿no? Sí. Sí hubo mesa de diálogos, ¿no? Y se buscó la manera también de, bueno, los diálogos que vimos todos que antes de que se aprobara la reforma. Entonces, pues también creo que tuvieron un acercamiento con la actual, la ministra Norma Piña, y pues también no creo que, o sea, no digo que no esté con, o sea, que no esté con la lucha, entiendo la finalidad, pero considero que ahorita, no sé si fue tarde, no sé si, o sea, como un tema de autocrítica, fueron 6 años constantes en donde pues se veía venir, a lo mejor pensaron que no iba a suceder, o sea, que a lo mejor en un momento de, pues un estado de, no sé, de confianza, que no pensaron que llegara realmente a materializarse, lo que se venía diciendo, ¿no? Porque la verdad es que no fue de la noche a la mañana, o sea, la reforma ya se había hablado que se iba a tener, vinieron tiempos electorales, las personas, pues Morena obtuvo la mayoría. Yo creo que aquí un tema debatible de que si fue la mayoría, Pero el problema fue el adiestramiento, porque evidentemente si hubiese sido un diálogo, en esas situaciones respecto de la ministra, pues es difícil tomar una postura porque no estuvimos ahí en realidad. Pero al menos yo tomo el tema de los diálogos a la reforma del Poder Judicial de la Federación, que aquí denunciamos desde antes, incluso que sabíamos que iba a ser una simulación. Yo creo que una cosa es pretender que vas a escuchar a alguien y otra cosa, pues con acciones, ver si efectivamente se van a tomar en cuenta a las minorías también, ¿no? O a la gente que es especializada y que, a ver, no solo Poder Judicial aventó la advertencia, organismos internacionales,
universidades, o sea, especialistas que no tienen nada que ver con el oficialismo, siempre hubo esta advertencia, ¿no? Entonces, pues ahí sí es complicado. Y la reforma la Corresponder. presentaron ya después, porque creo que el proyecto que presentaron la reforma, o sea, la presentaron ya mucho después de que ya había estado la reforma. O sea, sí entiendo, pero hay que hablar que, o sea, como abogados como eso sabemos que todo es tiempo y forma, ¿no? O sea, tienes términos, tienes todo, y creo que aquí fue algo tardado. No digo que no vaya a funcionar, o sea, no sabemos qué vaya a pasar, la verdad es que lo dejamos así en tema de esperanza para las y los trabajadores, pero pues se ha dicho que no se va a violentar los derechos de los trabajadores, pero aquí dicen, pues bueno, o sea, desde que ya no puedo hacer carrera judicial, a lo mejor ahí también ya hay una... Y O sea, no sé cómo, o sea, no sé ustedes que son oficiales, sí, en qué ven que les afecta. Bueno, en ese tema que tú comentas, Itzel, y también lo veo porque en reuniones de repente te preguntan, y bueno, ¿a ti qué te va a ¿En qué te afectar la afecta? reforma judicial? No, es que no viene uno reclamando afectaciones laborales, viene uno reclamando la afectación al Estado de Derecho. Es decir, no, o sea, el hecho de que siga ganando lo mismo para 2025, 2026, 2027, ese no es mi tema o mi bandera para esta lucha. Es simplemente el día de mañana no va a haber Estado de Derecho. Nosotros a lo mejor por estar aquí somos un poco más conscientes en ese tema, pero lo vemos en cada momento, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado, donde las personas más cercanas a los integrantes del magistrado presidente del Consejo, del presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, son los que se ven más beneficiados de repente en sus determinaciones. Aquí tenemos, gracias a la fuerza que se le ha dado al Consejo y todo eso, un poco más de independencia, pero de repente, ¿qué va a pasar cuando ya no tengas eso? No nos afecta, o más bien no nos genera una preocupación constante el hecho de tener el mismo ingreso para los subsecuentes años. Simplemente no tener una forma de defendernos después del injusto, ¿no? O sea, ante el abuso de la autoridad. Digo, a veces, por ejemplo, cuando hablamos sobre temas más jurídicos como suplencia de la queja, a veces digo, es que cuando estás en un amparo deberías de ver todo el asunto atendiendo a la definición de la suplencia de la queja, porque vienes precisamente reclamando el abuso de la autoridad, ¿no? Precisamente estamos aquí nosotros con ese aspecto. Decir, el día de mañana no vamos a tener quien nos escuche, porque el juez o magistrado que esté ahí va a ser simplemente del mismo lado de la autoridad. Entonces, ese es nuestro principal motivo de lucha. yo ya nada más para abundar a lo que nos dices que a lo mejor es tarde el que levantemos la voz, Sí. creo que no es tarde, creo que antes no se hizo antes porque no había un ataque real. Ahora que existe ese ataque, creo que es que se está levantando la voz y finalmente creo que es válido, o sea, nunca es tarde, porque finalmente de aquí tenemos que ver con miras hacia el futuro y de levantar la voz y ser oposición ahora a todos nosotros. Entonces, tarde no creo que sea. Justo acabas de decir eso de ser oposición, y es lo que dicen, es que son oposición al gobierno actual. Como yo, como ciudadano, sí. Sí, como ciudadano, sí, no como parte de la institución. Okay. Sí. Sí, no oposición como partido político, sino que nos oponemos a una reforma que Exacto. es abiertamente lo que está buscando es el control de otro de los poderes de la Unión, ¿no? Lo que está buscando es tener jueces a modo que resuelvan los asuntos conforme a las políticas públicas del gobierno. Y bueno, pues igual y puede preguntarse un ciudadano, bueno, pues a mí, ¿qué me afecta esta reforma si yo no trabajo en el Poder Judicial, ni siquiera soy abogado? Y me gustaría retomar un caso que seguramente recordarás, Luis, cuando viene lo de la pandemia y reanudamos ya mayormente las funciones. Sí. Nosotros estábamos de guardia y un sábado, hablando de los Sabadazos. un sábado en la noche nos presentan un amparo en el cual reclaman como acto reclamado el arresto administrativo de un ciudadano en Cuquillo, un municipio que está, bueno, tú sabrás a Más 2 horas. Más o menos 2-3 horas aproximadamente. 2-3 horas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues en ese asunto se decreta una suspensión de plano y se ordena poner en libertad a esta persona de manera inmediata, ¿no? Así y es. bueno, pues también retomando que hace un actuario, bueno, pues en ese entonces eras actuario ahí en el juzgado y pues podrás platicarnos cómo te fue cuando llegaste, ¿no? De hecho, esa experiencia fue algo, es algo que luego les reitero mucho a las personas cuando me preguntan qué se hace o qué es la trascendencia en qué puede afectar. Y justamente es eso. Esta persona que fue detenida simplemente era porque tenía una enemistad con el presidente municipal, por lo que él me comentó. Tenía una enemistad con el presidente municipal en ese municipio. Y él comentaba que ya había sido 2 o 3 ocasiones que nada más por el simplemente hecho de que él se acordaba de este camarada, de esta persona, mandaba a los policías a detenerlo y dejarlo el fin de semana arrestado.
Exactamente. Entonces él era para él ya común que llegaran por él y el lunes lo dejaran libre. Eso es una cuestión que a mí me comentó de propia mano la persona afectada. Cuando nosotros llegamos, obviamente ya estaba la orden de usted como juzgador, la suspensión de plano. Nos dirigimos obviamente con él, con los policías finalmente, que eran los que estaban ahí, para acatar la orden de usted como juez. Creo que obviamente, si usted no mal recuerda, se complicó un poco porque los policías obviamente no tienen idea de qué se trataba, y ellos me decían que no era posible que ellos dejaran en libertad a la persona. Tuvo que llegar el síndico, si no mal recuerdo, de aquel municipio, para que obviamente acataran esa suspensión. ¿Pero qué sirvió suspensión? De que no se le dejara de inmediata libertad, porque no había una justificación, no había el por qué esta persona tuviera que estar detenido. Entonces, vamos a decirlo así, con esta reforma judicial, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si tienes jueces a modo, tienes jueces con un color de un partido político que a lo mejor tienen amistad con el juzgador, con el presidente municipal, ¿qué va a pasar? O sea, pues van a dejarlo hacer lo que sea, pues ahí déjalo guardado. ¿Por qué? Pues nomás porque sí. Entonces, sí, no, en esa ocasión yo recuerdo que hablé con el policía que estaba ahí de guardia, y la verdad es que lamentablemente las policías pues les falta mucha preparación, y en municipios pequeños como es el caso, pues es todavía más evidente, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que le expliqué, porque él me decía, es que yo no puedo desacatar la orden de mi capitán porque me va a correr. Y yo le decía, es que no solo te van a correr, le digo, mira, el artículo tal de la ley de amparo dice que vas a ser destituido, vas a ser sancionado penalmente e inhabilitado para ocupar cargos públicos. Le digo, esto es lo que te va a pasar si no acatas la suspensión. Y terminó colgándonos y dándonos portazos, ¿no? Si no llega el síndico, pues creo que la persona, más bien se hubiera complicado todavía más. Por parte del juzgado, ¿qué estábamos haciendo cuando vimos pues que no iban a acatar la suspensión? Estábamos elaborando un oficio para pedir apoyo a la Policía Estatal y a la Policía Federal, y si era necesario, íbamos a llegar con uso de la fuerza pública a sacar a esta persona de los separos municipales, ¿no? Sí. Esa es la importancia del Poder Judicial, y esa es la importancia de tener jueces independientes. El paro, entonces la mayoría, o sea, todos, creo que todos, a excepción de mí, creen que lo mejor es que continúe el paro. Ahora, si el día de mañana ya hay descuento, ¿seguirían en el paro? El cargo. Como digo, no nací aquí en el Poder Judicial. Creo que hay vida después del Poder Judicial, pero simplemente no puedo vivir en un lugar donde no hay garantías. Entonces, ¿de qué me sirve tener un sueldo de lo que tú quieras si no hay ese aspecto para poder vivir? Entonces, en ese aspecto no me genera ningún problema que me descuenten o que me corran, o además, si quieren hasta hacernos presos políticos, no pasa nada. Pero no vamos a venir, o no vamos a permitir que venga un poder y haga este abuso así, y que la gente se quede sin siquiera darse cuenta de cómo fue que atropellaron sus derechos humanos. Eso es el principal objetivo que me mueve a mí en lo personal para estar en este paro. Es una responsabilidad social de todos los ciudadanos defender el Estado de Derecho. Todos debemos de contribuir en eso. Platicando en lo interno ahí en el juzgado de distrito en el que estoy, se veía ese tema de sobre los descuentos, vamos a seguir en el paro. Le decía, somos abogados, estamos aquí para pelear hasta por un tercero. ¿Por qué no estamos peleando por nosotros mismos? No por nuestros sueldos, como te decía, de nuestras prestaciones, simplemente por garantías para nosotros como seres humanos aquí en México y para nuestras familias. Yo creo que ese es el principal objetivo de esta lucha. Entonces, pues sí, la mayoría, si es que hay ya después ya dicen, no, pues no va a haber pago, van a seguir en la lucha. Sí. Ok, pues la última pregunta, que sí es importante, que se está viralizando y relacionado con la manifestación que hizo la presidenta en las mañaneras, respecto a por qué los juzgadores hacen el famoso sabadazo por una liberación de un delincuente que aprovecharon un sábado para dejarlo libre. No sé si el magistrado nos pudiera platicar al respecto. Sí, claro que sí. Ese tema del sabadazo lo han utilizado para criticar resoluciones de jueces que dictan libertades en viernes o en fin de semana, ¿no? Pero bueno, ahí el tema en materia penal, así como en materia electoral y algunas otras, es que todos los días son hábiles. Cuando una persona es detenida, la policía tiene que ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público puede retener a esta persona hasta por un plazo máximo de 48 horas. Es decir, ni siquiera 2 días, 48 horas. Desde que lo recibe, ahí empieza a contar minuto por minuto. Y el juez, cuando recibe la consignación, pues también tiene un plazo de 72 horas para decidir la situación jurídica de esta persona. Es decir, si lo va a vincular a proceso,
si considera que no hay elementos o lo que vaya a resolver, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues estamos hablando de que si todos los días, todas las horas son hábiles, pues evidentemente el juez tiene que resolver sin importar si sábado o domingo. No puede extender el plazo porque se atraviesa el fin de semana. En todo caso, yo no sé qué está pasando con las fiscalías, que pues si tienen problemas de personal o no sé qué suceda, o porque ellos dicen que los sábados o los domingos no podemos dictar resoluciones, ¿no? Cuando pues, la libertad es uno de los derechos más importantes y por eso es protegido de esta manera. Además, no se trata de si es un sabadazo, si es una libertad o no. Vamos viendo cuál es el problema, por qué se dictó una libertad, ¿no? ¿Faltaron elementos de prueba? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el caso? ¿O por qué no se vinculó a esta persona? ¿O por qué no se le dictó una medida de prisión preventiva? Creo que habría que analizar también esa situación. Y ahora, el hecho de que no se le haya vinculado en ese momento no quiere decir que el Ministerio Público no pueda perfeccionar esa acusación. A lo mejor en ese momento hicieron falta algunas pruebas. Puede recabarlas y solicitar una orden de aprehensión. Es que eso es muy importante, señor magistrado, porque nada más la información que se da a conocer respecto a eso es parcial, o sea, no, cada asunto tiene características específicas. A la gente no le dicen que existen términos, que tiene una limitante de horas para resolver, que la persona que está detenida también tiene derechos, que no obstante de que se haya dejado en libertad, la fiscalía está en posibilidades de poder solicitar inclusive hasta la reclasificación del delito, o sea, determinados actos procesales que le permiten ejercer otra vez la acción penal, pero eso no se lo dice, nada más dicen, aprovecharon el sábado que el personal está de descanso, lo que usted dice, o sea. Sí, tienen que tener personal de guardia. Exacto, aparte también la persona que está detenida, no sabemos si en realidad es o no responsable, o sea, se está fijando el principio de legalidad respecto a la detención de la persona. Entonces, cada asunto en específico tiene características específicas y que es muy delicado que se haga una clasificación o un calificativo de forma general de decir, aprovecharon un sábado y dejaron ir a una delincuente. Lo que no dijeron es, en ese caso en específico, que la misma persona que supuestamente se decretó la libertad, inclusive el magistrado que estuvo, dio una conferencia aclarando de que no fue puesta en libertad, se dejó en libertad sobre esa carpeta de investigación, sobre ese proceso, pero que estaba vinculada en otros que impedían que la persona saliera en libertad. Entonces, toda esa información fue manejada o sesgada de forma parcial para efecto de buscar pues un objetivo mediático, como siempre ha sido las mañaneras, que esa es mi opinión. O sea, desgraciadamente malinforman a la sociedad para crear un hábito de animadversión en cuanto del Poder Judicial, diciendo el juez es corrupto. Lo que no dijo es que la persona nunca fue puesta en libertad material, fue puesta en libertad procesal dentro de esa carpeta, pero no material, porque estaba sujeta a otros procesos. Sí, como dices, cada asunto tiene sus peculiaridades y habría que conocerlas para poder decidir, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en Nogales, bueno, Andrés te recordará, alguna vez me tocó dictar una libertad a las 3 de la mañana. Llegaron con la consignación aproximadamente a la 1:30, en lo que el secretario fue a recibirla, buscó el expediente y me dice, estaban ejecutando una orden de aprehensión. Me dice, oiga, no hay orden de aprehensión. Y si el juzgado la dictó en algún momento, pero se dejó insubsistente. Y dice, no hay una orden de aprehensión vigente. Y dice, ¿qué hago? Le digo, pues búscame el duplicado. Le digo, no vaya a ser que esté mal integrado el expediente. Me fui al juzgado, revisé los dos, tanto el original como el duplicado. No existía orden de aprehensión y, pues, claro, inmediata libertad a esa hora. Atiendes los asuntos con la urgencia y atendiendo pues a los derechos que están en juego. Esta persona pues se la llevaron a Veracruz allá a recluir y pues ni siquiera había una determinación judicial que lo justificara. Pero justo hablamos de este tema de que se reforma al Poder Judicial, el tema de la impartición, pero pues la procuración. O sea, yo creo que la gente tenemos esa cercanía directamente con las fiscalías. Vemos pues también los casos que hay de corrupción. Entonces, pues no se puede hablar en general de una reforma judicial cuando no se tocaron estos 3 pilares. Entonces, pues sí, de recalcar justamente la finalidad de lo que se emite la sentencia, sin tocar cómo fue todo el proceso y por qué se tomó esta decisión. O sea, no fue una decisión, o sea, de que el juez o el titular que esté a cargo, sino que hay hay un porqué, y por eso se funda y se motiva todo lo que está, todas las sentencias siempre están fundadas y motivadas, y existen los medios de impugnación. Así es, si el fiscal, el Ministerio Público no está de acuerdo con esa determinación, la puede impugnar. Sí.
No, pero no solamente fue el sabadazo, o sea, la legislación, cuando se aprobó la reforma, también hasta fue la madrugada, ¿no? O sea, todas las reformas que nos enteramos al final de cuentas, pues era la madrugada, se sesionaban. Hicieron fast y track. te amanecías, ¿no? Y lo primero que no, pues ya la reforma al Poder Judicial, no, la reforma a la Guardia Nacional, y cambiaban incluso hasta de sede, ¿no? Sí, Entonces, vamos a decir que no es válida la reforma. Que no es válida la reforma porque fue fue en la madrugada y porque se hicieron en la madrugada si hay una hora, ¿no? Es un muy buen contraargumento. Hay una hora. Un madruguete. Fue No, una y además, además, también hablando de violaciones al legislativo. procedimiento legislativo, pues se acuerdan que pues fue una votación en un parque y que estaban denunciando que ni siquiera eran los propios representantes de la Cámara de Diputados. Está muy interesante el tema, pero ¿qué creen? Se nos acaba de terminar el tiempo. Yo la quisiera robarme algunos minutos precisamente con este tema. Digo, es relevante hablar sobre la cuestión de la independencia judicial precisamente por esta circunstancia. Viene el discurso del Poder Ejecutivo, que obviamente depende de su popularidad y de consagrarse ante los votantes, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un presidente de la República que le hablaba al presidente de la Corte y le decía, oye, fíjate que estos asuntos que me van a dar buenos dividendos de manera política, pues me urgen y me urgen que salgan así. Entonces, sácalos de una forma. No digo que pase o no pasara. Son las palabras del López Obrador en ese momento en la mañanera, donde decía que le hablaba al ministro presidente en ese entonces, Arturo Saldívar, y le decía más o menos qué asuntos le convenían o qué asuntos le interesaban. Tú lo defendías. No lo defendía, pero ahorita pillo desgraciado, la verdad. Entonces, imagínense, viene después y nos dice, es que los jueces los sueltan por meras formalidades en el procedimiento. Perdón, pero esas formalidades son las que hacen depender que una persona haya tenido acceso o no a una debida defensa, ¿no? Entonces, simplemente es que no o sea, nos quieren llamar como hiperformalistas, pero en realidad esos aspectos, si no se cuidan, permitan que estén personas inocentes en las cárceles o que salgan aquellos que deberían de estar. Digo, sí. Ese es un aspecto importante y venir a decir, no, pues es que lo sacó en sábado y por eso el Ministerio Público no pudo estar ahí bien presente. Recordemos que al final, ¿qué es un imputado? ¿No? Es una persona que se le acusa. ¿Quién la acusa? El Ministerio Público. O sea, es toda la maquinaria del Estado, como dicen en Estados Unidos, el Estado de California o el Estado de Michigan contra tal persona. Eso es en realidad un imputado. Viene una persona al que se le delega esa atribución de abrir una carpeta de investigación para efecto de señalarlo con un delito, acreditar los elementos del delito y la responsabilidad en él, ¿no? Y decirle, diputado. Oye, simplemente no pudiste con todos los medios a tu alcance acreditarme esto. Yo no creo que sea decir que estamos en el performalismo, sino decir, oye, te dejo a salvo de nuevo tu atribución para que vuelvas a enderezar el asunto y no meter a esta persona nada más porque tú me lo vienes a pedir. Entonces, pues sí. Muy bien, chicos. Ahora sí ya no podemos robarnos más tiempo. Pues rápido agradecerles aquí obviamente la intervención. Sé que son muchas preguntas. Esto nos da para hablar 3 días. A ver si nada más me puede ayudar a Abraham y Rubén a despedir y al panel y ya saben que sigue. No, pues nada, obviamente agradecerles a todos, Itzel, magistrado, Andrés, Rubén, también a ti, Carlos García, y obviamente invitar a toda la gente a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos visualicen en YouTube y nos escuchen también en Spotify. Sería todo. Pues a la comunidad, constancia en las manifestaciones que hagamos, proactivos. Recordemos que no es una batalla nada más de los empleados del Poder Judicial, sino de la sociedad, que es una responsabilidad como ciudadanos del país proteger el Estado de Derecho, no solamente de los integrantes del Poder Judicial, de todo ciudadano. Es una responsabilidad social que debemos asumir como tal. Y agradecerles su presencia y apoyo en este proyecto que hemos realizado y que nos sigan haciendo el favor de enviar los comentarios y buscaremos otro bloque para dar respuesta a todas sus inquietudes. Gracias.